los monstruos más buscados. En los años 50, el biólogo franco-belga Bernard Heuvelmans acuñó el término criptozoología para referirse al estudio de aquellos animales no catalogados por la ciencia y cuya existencia es poco probable, pero también al de los que se creía extintos y que, de súbito, vuelven a ser encontrados. En este heterodoxo campo, por lo general engañoso, es donde se localizan las historias de criaturas tan sugerentes como el Yeti y el monstruo del lago Ness. A continuación, se describen otros notables críptidos. Si nos vamos al continente americano, estaríamos tras la pista del chupacabras. La criatura, la mayoría de testigos que afirman haberla visto la describen como un ser entre 1 y 1.5 metros de alto, con las manos y los pies provistos de 3 dedos unidos, semejantes a los de un pato, pero rematados en grandes uñas. Su silueta se asemejaría a la de un canguro. No obstante, poseería afilados dientes, ojos rojos y robustas extremidades. Otra de sus señas de identidad sería una especie de cresta formada por unas estructuras puntiagudas. Avistamientos. A mediados de los años 90, algunos medios anunciaron que en Puerto Rico habían aparecido ciertos animales de granja muertos, sobre todo cabras, y de ahí su nombre, aparentemente desangrados a través de uno o más orificios en la garganta. Sin embargo, este tipo de hechos ya se venían denunciando desde los años 70. Además de en esa isla, se han dado historias parecidas en México, Chile, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros países. ¿Qué hay de cierto? Las hipótesis que intentan explicar la existencia del chupacabras son de lo más variado. Muchos de los supuestos ataques son parecidos a los que realizarían coyotes u otros cánidos. Pero también se ha especulado con que podrían tratarse de murciélagos gigantes hasta el resultado de algún experimento biológico ultrasecreto. Hay incluso quien relaciona este fenómeno con los ovnis. Aunque, como también se ha apuntado, todo indica que se trata de una leyenda urbana. Estados Unidos. La advertencia del Mothman. La criatura. Fueron sus ojos, como faros de un automóvil, lo que más nos sobrecogió. Así describieron al Mothman, u hombre polilla, las primeras personas que en 1966 afirmaron haberlo visto. Esta criatura grisácea, de apariencia más o menos humana, rondaría los 2 metros de alto y contaría con alas o algún tipo de capa. Todos los testimonios destacan sus grandes y brillantes ojos, a veces ubicados en el torso. Avistamientos. Se le observó por primera vez en una solitaria carretera de Virginia. Desde entonces sus apariciones se multiplicaron en la zona, sobre todo en la localidad de Point Pleasant. Fue entonces cuando la noticia saltó a los medios estadounidenses y cuando el ufólogo John Keel publicó un libro de referencia sobre este ser, The Mothman Prophecies. Su título se debe a que, según parece, la presencia de esta criatura anticiparía algún desastre. Y así hay quien la relaciona con el desplome del puente de Silver Bridge en 1967, que mató a 46 personas. ¿Qué hay de cierto? Algunos investigadores sugieren que el Mothman no es más que una manifestación del folclore local. Otros, que los testigos podrían haber avistado un cárabo norteamericano especialmente grande.
Yéndonos del continente americano hasta Mongolia, podríamos encontrar al gusano de la muerte, o conocido también como Algohoi Korkohoi. La criatura. Este bicho se parece a una lombriz. Su nombre hace referencia a un gusano intestinal, pero es considerablemente más grueso y podría superar el 1 metro de largo. Según se dice, tiene una piel brillante de color rojo oscuro y resulta mortífero. Produce descargas eléctricas y además escupe un veneno muy potente. Avistamientos. La primera referencia que tenemos sobre él es de 1926, cuando el naturalista Roy Chapman Andrews recogió algunas de las historias que le contaron los aldeanos mongoles durante una expedición al desierto de Gobi. Tiene forma de salchicha, carece de patas y de cabeza y es tan venenoso que solo el hecho de tocarlo produce la muerte, escribió. En los años 90, el criptozoólogo checo Iván Makerle viajó a la zona y obtuvo descripciones muy parecidas. Según le contaron los lugareños, es capaz de matar a un hombre e incluso a un camello. Cuando quiere atacar, saca la mitad de su cuerpo de la arena, se infla y por el extremo arroja chorros de veneno. ¿Qué hay de cierto? Algunos investigadores han propuesto que, de existir, podría tratarse de una especie desconocida de reptil, quizá una serpiente, pues se sabe que algunas de ellas pueden lanzar veneno a cierta distancia. Eso sí, carecen del toque eléctrico del gusano de la muerte. Zambia, con Gamato o pterosaurio. La criatura. Su nombre podría traducirse como el destructor de botes, pues lo que este monstruo hace, según la leyenda, es atacar desde el aire a los pescadores que faenan en los ríos. El aspecto de este ser se parecería mucho al de algunas especies de pterosaurios y contaría con un pico largo y estrecho, con dientes afilados. Avistamientos. En 1923, el escritor inglés Frank H. Melland anotó en su libro In Witch-Bound Africa que algunos nativos de Zambia aseguraban que un agresivo animal volador, sin plumas y de entre 1 y 2 metros de envergadura, les hacía la vida imposible. Aunque Melland no pudo ver ni un resto del mismo durante sus viajes por la zona. A lo largo de los años se han recogido más testimonios, como el de un ingeniero llamado J.P.F. Brown, quien en 1956 aseguró haber visto 2 congamatos en vuelo. ¿Qué hay de cierto? En 1998, Roy P. McCall, un biólogo de la Universidad de Chicago aficionado a la criptozoología, organizó una expedición a África para intentar resolver este misterio. Durante semanas recorrió la región y entrevistó a decenas de personas. Sin embargo, su equipo no encontró pruebas físicas de su existencia. África Central. Un dinosaurio llamado Mokele-Mbembe. La criatura. Según los testigos, este enorme críptido podría pasar perfectamente por un saurópodo, un dinosaurio de cuello largo. Lo que ocurre es que el último desapareció hace 65 millones de años. Dicen que tiene la piel lisa y de color gris parduzco, y un tamaño entre el de un elefante y un hipopótamo. Muestra un cuello flexible y solo un diente, que podría ser un cuerno, y una cola larga y musculosa, como la de un caimán. Sale de los ríos donde habita a buscar alimento, únicamente verdura. Esta es la descripción que, en 1913, le dieron al oficial alemán Ludwig Freiherr von Stein, mientras recorría algunas aldeas de Camerún. Sus habitantes se referían al monstruo como Mokele-Mbembe.
que significa el que bloquea los ríos. Avistamientos. En 1776, un misionero francés afirmó haber visto unas enormes huellas cerca de algunas zonas pantanosas que podrían corresponder a las de esta criatura. A lo largo del siglo XX se recogieron numerosos testimonios sobre este asunto, siempre en África Central, donde el Mokele-Mbembe es una figura habitual del folclore. ¿Qué hay de cierto? A pesar del gran tamaño que se le supone, nadie ha podido avistarlo. En el 2001, un equipo de la BBC intentó dar con su rastro, pero, como sus predecesores, no encontraron ni un solo vestigio. Brian Leight, el productor del documental que la cadena británica elaboró, llegó a la conclusión de que se trataba del recuerdo convertido en leyenda de los rinocerontes que en el pasado habían habitado esas tierras. El Amazonas, el Yeti Mapinguari. La criatura. Las descripciones de esta especie de hombre-bestia varían, pero en esencia lo retratan como un ser de unos 2 metros de alto, capaz de caminar en posición erguida, aunque sus patas dejan una curiosa huella circular, muy agresivo y con un rostro de rasgos simiescos. Su olor resultaría tan nauseabundo que dejaría fuera de combate a los animales que se le aproximaran. Avistamientos. A partir de los relatos de los nativos se ha establecido su posible hábitat en el sureste brasileño y en la región selvática, casi inaccesible, que conecta Bolivia y Perú. ¿Qué hay de cierto? En los territorios poco explorados y ricos en biodiversidad suelen surgir leyendas como la del Mapinguari. David Oren, un ornitólogo de la Universidad de Harvard, buscó sin éxito al animal durante casi 2 décadas. Al final, concluyó que su historia podría estar relacionada de algún modo con los megatherios, unos enormes perezosos terrestres que vivieron en distintas zonas de Sudamérica hasta que se extinguieron hace unos 8.000 años. ¿Y qué es lo que queda aún por descubrir? Más allá de las truculentas historias sobre posibles dinosaurios vivos, abominables hombres de las nieves o monstruos en lagos, lo cierto es que nuestro planeta alberga una gran variedad de animales de los que todavía desconocemos casi todo. De hecho, cada año se encuentran nuevas especies. Entre ellas, incluso grandes vertebrados. Se han descrito menos de 2 millones de especies de los 8 millones que tal vez existan. Según algunas estimaciones, son solo legendarios los Irkuiem, unos grandes osos que, según algunas tradiciones, habitan en los grandes e inhóspitos bosques del norte de Rusia y que podrían estar emparentados con los osos polares. Y el Tatzelwurm, un reptil de afiladas garras al que se refieren muchos relatos de Europa Central. En 1992, un equipo de investigadores descubrió en Vietnam un bóvido del que no se tenía noticia, al que denominaron buey de Wuquan. Una década después, apareció en una región desértica próxima al Tíbet una nueva especie de camello capaz de beber y procesar agua salada. Más impactante aún fue el hallazgo casual, hoy considerado histórico, ocurrido en 1938, de un biólogo que se encontró en un mercado de Sudáfrica con un ejemplar de celacanto. Estos peces ya poblaban los océanos hace 400 millones de años y se les consideraba extintos desde la época de los dinosaurios. Y ahí había uno, a la vista de cualquier posible comprador. No en vano los expertos calculan que solo hemos explorado el 5% de ellos y que el mar es la auténtica última frontera de la Tierra por conquistar. Yo soy el documentalista y esto fue Los monstruos más buscados.
Gracias y hasta la próxima.